Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia en el mundo. Comenzamos. El segundo episodio, el Detonante Podcast. Es el momento para que explote tu capacidad. En este segundo episodio de Detonante Podcast daremos respuesta a una pregunta. ¿Cómo hacer un podcast de manera profesional? Una guía fácil y muy sencilla que juntos podemos hacer. Conocerás el paso a paso y te compartiré las mejores claves para hacer el mejor podcast y diferenciarte de los demás. Bienvenidos. Detonante Podcast. Explota tu capacidad. Para realizar el podcast, lo primero que debes hacer es pensar en el tema. ¿Cuál es el tema del cual quieres hablar? Y como seguro no vas a realizar un tema únicamente, sino que habrán varios, pues la primera clave, y aquí va para que arranques y te diferencies de todos, es el nicho de mercado. ¿De qué se trata? ¿Qué es el nicho de mercado? Si tienes claro el nicho de mercado, harás por lo menos una lista de al menos 10 temas que vas a tratar buscando que estén los más relacionados posibles. 10 temas, ojo, vamos a desenredar bien esto. ¿De qué se trata el nicho de mercado? Y con alta plastilina como me gusta. Para que me pueda hacer entender, el nicho de mercado es la especialidad donde te quieres meter y en donde quieres construir tu audiencia. Es decir, el nicho de mercado es comida vegetariana, por ejemplo, comida saludable, deportes, pero dentro de ese gran nicho que son los deportes, hablamos de los deportes individuales, por ejemplo. El nicho de mercado empezará, ojo con esto, empezará a dar sentido a lo que hablas. Y por eso debe ser algo que te guste, que te apasione. Es algo que debes sentir dentro de la piel, que realmente vibres con eso. Si no lo sientes en tu piel, si no lo sientes en tu cuerpo, pues no tendrás credibilidad y no te fluirá ni serás apasionado con esto. Aquí hay un punto muy importante, el nicho de mercado y la definición del tema, pero el nicho de mercado va en función de lo que te guste a ti, en función de lo que sientas que debes y que sabes de verdad. En función de eso, de lo contrario no puedo. Yo no puedo hablar de moda porque me queda muy difícil hablar de moda. No siento, no vibro con eso. Me queda muy difícil quizás hablar de joyería porque no conozco la joyería. Pero me viene muy bien hablar de radio, hablar del sonido, porque eso es lo que me apasiona, porque eso es lo que vibro, con lo que vibro. Así pues que eso es muy importante, el nicho de mercado y definir los temas. Luego de la lista de temas que deben estar bien entrelazados, también por un tema de internet, aquello de que la red es la red como concepto y justo los temas deben de estar entrelazados porque así funciona la red. Definir el tiempo de duración es también importante. ¿Por qué? Porque además debes pensar de que si vas a grabar un podcast puede durar 30 minutos, un podcast puede durar 40 minutos, un podcast puede durar una hora. Esto va dependiendo de cómo quieras tratar el tema. Y por eso entonces debes pensar en el tiempo. El segundo punto para tratar el tema también es imaginarte cómo vas a manejar ese contenido, el contenido que vas a llevar dentro del área de interés. Por ejemplo, ¿vas a hacer entrevistas? Por ejemplo, ¿vas a tener invitados? ¿Cuáles invitados? ¿Cuántos invitados? ¿En qué momento vas a grabar al tiempo con ellos? Eso lo debes definir y debes pensar de manera adecuada, imaginar qué es lo que quieres hacer con eso. En la música, en el tema del sonido, se trata de crear imaginarios a las personas, de crear y de llevar a las personas el sonido y la escena donde estés grabando. En este momento me encuentro en el apartamento con unas condiciones estables de sonido, pero si estoy en la calle debes controlar el ruido de los carros, pero si estás en un parque debes controlar el sonido del ambiente del parque para que te quede muy bien. Luego del tema de la música, del sonido, también de saber qué tipo de contenidos vas a llevar, debes pensar en esta hilación de las historias, hilación del tema. Debes llevarlo y decir también, imaginar de qué manera, repito, cómo lo harás. Eso en cuanto al tratamiento del tema. Escucha Detonante Podcast. Luego, el cuarto punto muy importante es escribir el guión. Escribir el guión te ayudará, te servirá de apoyo al momento de la grabación. Por ejemplo, este espacio.
Si no eres experto improvisando, más vale que tengas este guión para que te ayude, para que te apoyes en él y no tartamudees tanto. Un dato clave para los novatos o quienes estén arrancando es que en promedio cada hoja, cada página tamaño carta, cada hoja tamaño carta es ocupada en un tamaño de letra número 12 y a un espacio doble. Aproximadamente cada párrafo llenando esta hoja se graba, o en tiempo de radio, en tiempo de duración de sonido, es aproximadamente 1 minuto y medio. Esto para significar o para que tengas una guía de cuánto debes escribir de acuerdo al tiempo que tengas previsto que va a durar el podcast. Es importante que lo tengas presente. Bien, si eres un experto, por el contrario, y que tienes solvencia ya frente al micrófono con la expresión oral, pues simplemente el guión va a ser un checklist, una lista de temas de los cuales tú vas ya tachando a medida que vas avanzando en cada uno de ellos. Bien, dentro de las herramientas que debes tener presente para grabar un podcast, hay 3 maneras de hacerlo. La primera, que es con la aplicación que yo usé o que yo uso. La aplicación se llama Anchor.fm. La otra es un computador, un micrófono tradicional y un software de audio para editarlo. Implica tener dentro del PC el software de audio. El software de audio que yo recomiendo, gratuito, libre, se llama Audacity. También está la plataforma Pro Tools para Mac y otro software de audio que se llama Adobe Audition. Yo no voy a profundizar en este capítulo, en este episodio. Podemos hacer uno específicamente para saber cuáles son los software de audio y aprender a utilizarlos. Particularmente entonces estoy mostrando dentro de las herramientas que necesitas para grabar. Hay 3 formas. La primera a través de la aplicación de Anchor.fm. La segunda que es la de utilizar un computador, un micrófono, una interfaz de audio y el software de audio para editarlo. Y la última, que es con la que yo llevo trabajando más de 10 años, y es esta que estoy grabando con la grabadora Zoom H4n. Es una grabadora portátil que me da autonomía de 4 canales. Puedo grabar de manera independiente sin mezclar el audio el uno con el otro, es decir, puedo tener un ambiente por un lado, puedo tener la voz por el otro y no se mezclan. Yo puedo personalmente tener autonomía. Puedo irme 8 horas para grabar por fuera y no tengo ningún problema. Tengo una memoria extraíble de 16 gigas que grabando en MP3 me dura muchísimas horas. Así que es es de la que yo recomiendo y en la que yo he usado particularmente para grabar. Vamos entonces, una vez tengas el podcast, una vez tengas realizado ya el tema completo, pues vas a empezar a subirlo. Y una vez lo tengas editado, mezclado, lo vas a subir a las plataformas. ¿Qué significa? Hay varias plataformas en internet que te permiten esa distribución para cargarlo, para escucharlo en algún lado. Si no tienes tu página web, entonces hay unas plataformas que te permiten hacerlo. Anchor, como les digo, es una. 2, Evox es otra. SoundCloud es otra. Y hay muchísimas más en el mercado y en el mundo de internet. Ahora, plataformas de reproducción y descarga, está Spotify, está Google Podcast, está Deezer. Estas son como esta es la última fase dentro de la grabación del podcast. Detonante Podcast. Explota tu capacidad. Estos son los 6 pasos para poder llevar a cabo y realizar tu podcast de manera profesional. Si quieres que te ayude a realizar tu podcast, sigue mis redes sociales en Instagram, en Facebook y en YouTube. Me pueden encontrar como @academiapodcast, @academiapodcast. Y allí adquieren la promoción del lanzamiento que tenemos, me escriben un mensaje y agendamos una cita totalmente gratis. ¿De qué se trata esto? Llevo más de 15 años en radio trabajando como realizador y productor de sonido y quiero llevar y ayudar con toda mi experiencia a que ustedes hagan el podcast que se necesita, el podcast que requieren. Si eres dueño de negocio, si eres emprendedor, aquí podemos ponernos una cita y nos ponemos de acuerdo para que agendemos y tengas la asesoría gratuita durante 2 horas dedicado a crear tu podcast para tu negocio o para tu emprendimiento. Mi nombre es Juan Carlos Abril, amante de la radio, de las artes marciales,
Llevo más de 15 años produciendo radio. Espero me visites en @academiapodcast. Este es Detonante, el podcast para que explote tu capacidad. Nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias.